opilionida es la que ustedes conocen. Opilionida, el nombre viene más básicamente de opilia, que se maneja como nombre genérico. Y son estos conocidos como arañas patonas. También otro término que utilizan mucho los gringos son el papayito piernas largas. Papacito piernas largas, no sé por qué. Estos organismos se encuentran ampliamente distribuidos y se les confunde muchas veces con arañas. Y estos están tan ampliamente distribuidos que los podemos encontrar fácilmente en nuestras casas. Podemos encontrar este tipo de arácnidos. Por lo tanto, vamos a observarlos en regiones tropicales. Ahí los encontramos en mayor abundancia. En regiones de climas templados. Y sobre todo, por ejemplo, vamos a poderlos encontrar si ustedes van, por ejemplo, a Morelos, a Navaja, todas esas zonas. Sobre todo, por ejemplo, en la hojarasca, muchachos, muchas veces nos vemos en la hojarasca y vemos estos opiliónidos. Y generalmente si alteramos a uno, porque estos sí, a pesar de ser organismos, son arácnidos y ser depredadores, son de los que viven en forma gregaria, ¿sí? Encontramos gran cantidad de ellos y cuando los movemos a uno, todos empiezan así como en caos a dispersarse. Y muchas veces si es en la hojarasca, que a veces nos gusta andar caminando en la hojarasca, los movemos y al ratito se dispersan locamente y ya hasta los tenemos encima. ¿Ok? Pero bueno, también nos vamos a poder encontrar lo que son agrupados en oquedades, o los vamos a poder encontrar agrupados en lo que es por ejemplo, en la vegetación que está en las márgenes de los arroyos, por la parte de abajo de las hojas, ahí podemos observarlos. Y generalmente cuando los vemos en forma gregaria hasta parece un montonal de pelos ahí, ¿sí? Porque como que tienden a que sus cuerpos quedan más concentrados al centro, y las patitas pues quedan hacia la periferia. Entonces se ve así como un masacote de pelos. Lo toca uno y les digo, todos empiezan en caos a dispersarse, ¿sí? Entonces es fácil encontrarlos en estos lugares asociados a la vegetación, o en los rincones vamos a poderlos encontrar fácilmente. Pero en los rincones, muchachos, cuando son en una habitación, generalmente en los rincones superiores, no inferiores, es donde los vamos a poder encontrar. Bien, estos están bastante bien distribuidos. El tamaño oscila entre 1 y 12 milímetros. Y hay algunos ejemplares que se reportan que llegan a medir hasta los 160 milímetros. O sea, 16 centímetros. Pero esto generalmente tomando en cuenta la longitud de sus apéndices, ¿ok? No nada más de su cuerpo. ¿Ok? No piensen ustedes tampoco. No, ¿sí? Bien. En este caso, vamos a observar con una imagen, ahorita regresamos a esto. Vean ustedes, este sería uno de los opiliónidos. Vamos a observar que el prosoma, diríamos que está unido al oblistosoma a todo lo ancho de ambos. Y ojo, esa es una de las características por las cuales nosotros vamos a poderlo diferenciar de lo que son las arañas. ¿Okay? Aquí prosoma unido a todo lo amplio, lo ancho, con el oblistosoma. ¿Okay? En el prosoma, vean ustedes, encontramos que está presente por la parte dorsal, la placa dorsal, y en la parte media de esa placa dorsal hay un tubérculo. En este tubérculo, a un lado y a otro, se encuentran un par de ojos inversos sobre este tubérculo. Otra característica que lo diferencia de las arañas verdaderas. ¿Okay? En las arañas verdaderas encontramos este tubérculo y en un momento dado encontramos más de 2 ojos. Bien. Después vamos a tener lo que son a ver si traigo un escáner.
Bueno, vean ustedes, aquí tenemos el prosoma y el opistosoma. El opistosoma, vean ustedes, no está completamente, no hay una metaversión bien definida en la parte dorsal, pero eventualmente sí. Bien, en el prosoma, aquí observamos el tubérculo y a ambos lados los ojos, ¿sí? Aquí desde una vista dorsal. La anterior teníamos una vista lateral. Bien, aquí también observamos lo que son los quelíceros, que son bastante delgados, generalmente son cortos, aunque puede haber algunas variaciones. Generalmente son en forma de quelas, pero hay algunas especies que también terminan como en uña, estos quelíceros, ¿ok? En las arañas, en la gran mayoría, van a terminar en uña, que es otra característica. Después tenemos los pedipalpos, vean ustedes aquí, que en este caso son más que nada apéndices, digamos, sensorios, son cortos, vean ustedes, no hay realmente la presencia de uñas, entonces tienen un poquito más una función sensoria, aunque no son apéndices tan largos como lo vimos en neuropígidos y en ambifígidos, aunque en ese caso, recuerden que los apéndices sensoriales correspondían al primer par de apéndices locomotores, ¿sí? Que cambiaron su función de locomotora a sensorial, ¿verdad? Que se les maneja como apéndices anteníferos, que lo vimos en la clase pasada, ¿ok? Sin ser antenas, ¿ok? No son antenas. Bien, entonces aquí vean ustedes los pedipalpos y los apéndices locomotores generalmente son muy largos y delgados. Sin embargo, aquí hay dos subórdenes, que es el palpatore y el lamniatore. Hay otro, pero estos son los más comunes. Son subórdenes. Y en este caso vamos a tener que los palpatore presentan los apéndices locomotores muy largos y delgados. Por eso se les conoce también como arañas patonas. ¿Ok? Pero en otros organismos, que ahorita me regreso a la imagen, estos apéndices locomotores son más cortos y anchos y con gran cantidad de espinas o protuberancias, conocidas como apófisis. En la lamniatore, los apéndices son más cortos, más robustos. Este ejemplar es típicamente un palpatore, porque también vamos a ver que hay ciertas ornamentaciones en el cuerpo. Generalmente en los palpatore no hay gran, digamos, ornamentación en el cuerpo, a diferencia de ahorita les muestro una imagen de un lamniatore. Bien, entonces esta es la característica de los apéndices locomotores, sobre todo para los palpatores. Bueno, aquí tenemos que es un palpatore, sigue siendo un palpatore. Vean ustedes los apéndices locomotores, ¿sí? Vean aquí los pedipalpos, los quelíceros son más pequeños, cortos, y aquí vean ustedes el tubérculo con sus dos ojos, ¿ok? También, como observamos en la imagen anterior, vean ustedes el desarrollo de las coxas. Las coxas están altamente desarrolladas en estos apéndices locomotores, tanto que realmente cubren toda la parte ventral del cuerpo del organismo. Entonces, aquí tenemos precisamente cómo están conformadas las coxas en estos organismos. Después tenemos lo que es propiamente el opistosoma. Bueno, me había saltado, se conocen alrededor de 4.500 especies y son organismos depredadores acuáticos primates. Generalmente se considera que con el desarrollo de estos apéndices, como son depredadores, les sirven, vean ustedes, aprovecho la imagen, porque de alguna manera queda, diríamoslo de esta forma, queda como que encarcelada su presa mientras la manipula, ¿sí? Por la longitud de sus apéndices forma como que los barrotes de una cárcel y ahí queda encarcelada la presa, ¿sí? Bueno, vean, es de apéndices más cortos, hay algunas protuberancias en el cuerpo, este es un lamniatore, ¿ok?
tenemos en el laboratorio tanto laniatores como palpatores para que ustedes observen la diferencia. ¿Ok? Bueno, aquí observamos el tubérculo con sus ojitos. Vean ustedes, este está más ornamentado. Generalmente los laniatores son más ornamentados. ¿Ok? Maestra, ¿a ese le faltan apéndices? Apéndices, ¿no? ¿A cuál? A ese organismo. En este, sí, por lo menos ha de ser la imagen. Por la imagen que en un momento dado no quedaron los 4 pares de apéndices. Aquí se ve menos, ¿verdad? Sí. Pero es por cuestión de la imagen, como quedó la fotografía. Bueno, déjenme entonces regresar porque me he saltado lo que es el opistosoma. En el opistosoma, vean ustedes, también conformado, aquí se maneja que presentan 11 metámeros, que es una excepción, pero hay algunos ejemplares con 12. Ahora, esta situación se debe precisamente al aspecto de que como que quedaron menos fusionados los metámeros. Por eso no evidenciamos tanto la metamerización, ¿sí? Sobre todo en la parte dorsal. Ventralmente, el orificio genital sigue manteniendo una posición en el segundo metámero. Pero aquí vamos a tener una diferencia muy particular con respecto a otros arácnidos. En el caso de las hembras, forman un ovopositor, pero eversible, ¿sí? No todo el tiempo lo vamos a ver fuera. Si no está en su momento de estar colocando los huevos, no lo vemos fuera. Y en el caso de los machos, presenta, a diferencia de los otros arácnidos, presenta un órgano copulador también eversible. Entonces, si no está en el momento previo al apareamiento, nosotros nos vamos a observar precisamente el órgano copulador. Y es algo muy diferente a los otros arácnidos. Los otros arácnidos, recuerden ustedes que mencionábamos que formaban espermatóforos. ¿Verdad? Bien, eso tiene esa característica. Pero también me saltaba otra característica muy particular. Más o menos a esta altura, en la parte lateral, entre lo que sería más o menos el primer par de apéndices o el tercer par de apéndices, vamos a encontrar una glándula odorífera o pestilente. Produce una secreción de olor muy fuerte. Manejan que es un olor ocre. La verdad es que un olor ocre para mí no es muy diferenciable, pero supuestamente es un olor pestilente y con eso espantan a sus depredadores. ¿Sí? ¿En qué otro orden encontramos glándulas pestilentes? En los ovígidos, conocidos como vinagritas por esa razón. ¿Okay? Bueno, este es otro organismo que presenta glándulas pestilentes, pero el contenido es diferente. ¿Sí? Recuerden que los vinagrillos era ácido acético. En esto simplemente se me maneja un olor pestilente. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra característica? Bueno, estas serían las características básicas de estos organismos. Bueno. Entonces son organismos que podemos encontrarlos incluso en nuestras viviendas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Después regresamos a ese y ahorita pasamos revisamos escorpionida, pseudoescorpionida, eurofígida, faltaquia mitígida, biliónida y ahora vamos a revisar aranea. Entonces aquí tenemos un representante de una incluso vean ustedes la diferencia, una de las diferencias que les comentaba, los ojos. ¿Okay? Aquí tenemos una mayor diversidad de ojos. Pueden ser 2 ojos, pero podemos encontrar hasta 8 ojos. ¿Sí?
Y estos ojos en un momento dado, les digo, pueden variar en tamaño, pero bueno, vamos a ir viendo por enorme. ¿Sí? Aranea también viene, deriva de un nombre genérico. ¿Ok? Y dentro de esos tenemos también una gran diversidad de nombres vernáculos. Dentro de esos tenemos lo que ya ustedes conocen como lo que es la capulina o viuda negra, por ejemplo, y la araña violinista. ¿Ok? Y así como eso encontramos una gran diversidad de nombres. Bien, es un grupo que data aproximadamente del Paleozoico y se tiene un conocimiento de 35.000 especies. Como les decía, es dentro de los arácnidos es el grupo más diverso y abundante. El tamaño va desde 0.5 milímetros del medio milímetro hasta 50 milímetros. Sin embargo, se han reportado hasta de 90 milímetros, ¿sí? 9 centímetros, que eso es lo que generalmente viene a conformar o son tallas más o menos que encontramos en estas tarántulas, ¿sí? Por lo menos de las que encontramos aquí en nuestro país, 9 centímetros prácticamente, algo así, del cuerpo. En este caso sí nada más del cuerpo. Si tomásemos la longitud de las patitas, entonces serían mucho más grandes. Sin embargo, muchachos, hay arañas todavía mucho más grandes. Estas encontramos en Australia y en Tasmania. Sí, son unas mega arañas que llegan a medir, diríamos, alrededor de los 20, incluso el reporte es de los 30 centímetros. ¿Sí? Son tan grandes que en un momento dado son de las arañas que realmente no construyen refugios, sino aprovechan los refugios de pequeños mamíferos. Hasta eso les da, yo digo, pues abrir un hueco tan grande para caber ella, es mejor aprovechar de los que ya existen que hacen los pequeños mamíferos. Luego, una vez vi en un reportaje que se llegan a pelear por el hueco, ¿no llegan a sacar a algunos mamíferos? Sí, llegan a competir con los mamíferos, pero a veces también los mamíferos defienden sus refugios, ¿ok? Pero bueno, ahí sí es pelea de fuerza y va a variar, ¿no? ¿Quién gana? ¿Ok? Entonces les digo, aquí en México no tenemos arañas de esa envergadura. Sí, aquí tenemos más o menos los 9 centímetros en la ciudad. ¿Ok? Pero existen arañas. Imagínense para los que son aracnofóbicos. Si de por sí ya una araña pequeña ya les causa pavor, se considera que son arañas cosmopolitas. Los encontramos distribuidos en cualquier parte, incluso en nuestras casas, tantito que nos descuidemos en una semana ya tenemos por ahí una arañita. En nuestras casas podemos encontrarlas fácilmente. En cualquiera de los climas podemos encontrarlas. En vegetación, en cualquier lado podemos encontrar. Incluso si nosotros nos dan trabajo allá en el Ártico, hacemos nuestra maleta, nos vamos al Ártico y al ratito ya vemos en nuestra instalación, ya tenemos una arañita ahí que se nos pone nuestra maleta. Y ahí viviendo tranquilamente. ¿Ok? Entonces se considera que es un grupo cosmopolita. Y esto en cualquier tipo de vegetación, ya sea vegetación verde, vegetación caída, etc. En cualquier parte vamos a poder encontrar estas arañitas. ¿Ok? Bueno, de aquí primero me paso esta otra imagen. Vean ustedes las diferencias. Aquí lo que es este orden, el colorido. El colorido de las arañas es increíble. ¿Sí? Y incluso las formas luego pueden, sus patitas, diríamos, desarrollar ciertas ornamentaciones. En el cuerpo puede haber ciertas ornamentaciones que en un momento dado podemos decir que también pueden presentar una criptosis. ¿Sí? No criptobiosis, criptosis. ¿Sí? Copiar parte del sustrato en el que se encuentran para pasarles a pacientes. Entonces el colorido es increíble.
Bueno, las ornamentaciones también son muy variadas, ¿ok? Pero bueno, en su cuerpo sí podemos en este caso diferenciar muy bien lo que es el prosoma con respecto al opistosoma. Es muy clara esta separación, ¿ok? Bien, en lo que es el prosoma, vean ustedes, presenta una placa dorsal que los autores hacen referencia. Algunos autores manejan como caparazón, recuerden que mencionamos que vamos a hacer referencia como placa dorsal, ¿ok? La forma del prosoma, les digo, puede ser muy variada, ¿sí? Esta es una forma típica, clásica, para representar las arañas, ¿ok? Pero esta forma se puede variar mucho, tanto del prosoma como del opistosoma. Bien, tenemos la placa dorsal. En la placa dorsal podemos encontrar aquí, se ve en algunas más, en otras menos, pero se ve con cierta claridad lo que es un surco, vean ustedes, medio dorsal, longitudinal, que es el surco cervical, y se ven otras líneas, ¿sí?, que hacen referencia a ella como surco radial. Esas luego son muy claras y en un momento dado son todavía mejor definidas en aquellas arañas grandes cazadoras. ¿Por qué? Porque hay un arreglo muscular muy fuerte en este prosoma para ayudar precisamente al salto, que pueden saltar en distancias bastante considerables, ¿sí? Y con ayuda precisamente de este arreglo muscular que presentan, que coordina lo que son los apéndices locomotores. Pero bueno, en la parte anterior de lo que es el prosoma, vamos a encontrar lo que es la presencia de los ojos que les mencionaba, que podemos encontrar en algunos casos desde los ojos o hasta 8 ojos generalmente. Bueno, aquí cabe mencionar que algunos autores manejan al prosoma como cefalotórax y al opistosoma como abdomen, ¿sí? Término que vamos a dejar nosotros de lado y vamos a seguir manteniendo para este caso lo que es prosoma y opistosoma, ¿de acuerdo? Ya cuando veamos a ácaro ya será otra cosa, ¿ok? Bien, entonces aquí tenemos esta placa dorsal en donde vamos a encontrar la disposición de los ojos. En este prosoma podemos encontrar que sea piloso o sea completamente desnudo. Dentro de la pilosidad, o sea, que presente gran cantidad de pelitos, porque también luego eso es lo que causa repulsión, que tienen gran cantidad de pelitos. Sin embargo, hay algunas que no presentan prácticamente pelillos aquí y otras que sí son muy bonitas, ¿ok? Y en este caso, en un momento dado, pueden ser sedas ornamentales y dentro de estas pueda llevar sedas sensoriales. Bueno, después tenemos por la parte ventral de lo que es el prosoma, vamos a encontrar lo que son los quelíceros, vean ustedes aquí. Estos quelíceros presentan una parte más gruesa que les hace referencia a ella como tallo y termina en una especie de uña que es muy aguda. Y en esta vamos a encontrar las glándulas de veneno. En lo que es el tallo prácticamente, ahí tenemos la glandulita. En algunas arañas se ve que la glándula está tan grande que ingresa a lo que es el interior del prosoma. Y por la uña corre un conducto y en la extrema apical de la uña es hueca porque esa la encaja en la presa, ¿sí? Y háganme de cuenta ustedes, es una jeringa y una jeringa. ¿Ok? Bueno. Después, en algunos casos, muchos, estos quelíceros, sobre todo en lo que se maneja como arañas primitivas, los quelíceros no terminan en una uña aguda, sino que tienen la forma de pinzas, pequeñas pinzas, ¿sí? Pero son las menos. La gran mayoría presentan los quelíceros de esta manera, ¿ok? Y ahorita vamos a ver también cómo se hace la clasificación de lo que es el orden arañal en relación a la forma de los quelíceros. Bueno, ahora regreso a ellos. Después tenemos aquí los pedipalpos. En los pedipalpos vamos a ver que en la coxa se desarrolla una pequeña proyección o endito, que le llaman endito,
Y en el extremo apical de esta pequeña proyección presenta gran cantidad de sedas pequeñas. A esto se le conoce como escópula, y se considera que aunque en un momento dado desgarran el tejido de la presa, vierten enzimas, se licúa el tejido de la presa y succiona, pues entonces se considera que esta escópula ayuda como que a filtrar el tejido ya toloso, lo ayuda a filtrar. Son un poquito más especializadas. Entre estas hay una pequeña placa, ¿sí? Entre las coxas de lo que serían estos pedipalpos hay una pequeña placa que tiene una forma más o menos triangular y recibe el nombre de labio. ¿Ok? Bueno, y en esto también en el extremo apical presenta gran cantidad de sedas y que también tiene esa función de filtrar el alimento que está consumiendo. Después vamos a tener que las coxas de los apéndices locomotores no son tan largas y desarrolladas como lo vimos en los filiónidos, de tal manera que permite el desarrollo de una placa external, que simple y sencillamente recibe el nombre de placa external o esternón. ¿Ok? Bueno. Y acá en esta imagen podemos observar la longitud de los apéndices, ya aquí, así como terminan en uña. Pero hay otra característica que también estaba saltando, muchachos, en los pedipalpos. En los pedipalpos hay un dimorfismo sexual, ¿sí? Estos pedipalpos son iguales a los apéndices locomotores, pero en corto, más reducidos, en el caso de las hembras. Y en el caso de los machos, vean ustedes, termina como un guante. Y en su interior lleva toda una serie de estructuras para poder mantener ahí los espermatóforos, ¿sí? En sus pedipalpos. Los pedipalpos los van a utilizar como órganos copuladores. Y vean ustedes, pues para nada es un pene, ¿verdad? Un órgano copulador como tal, sino son apéndices conocidos como pedipalpos modificados para la transmisión de los gametos. Ahorita vamos a ver. Profesora, las cerdas de los pedipalpos son la escápula. Bueno, aquí tenemos la escápula y en la parte marginal es donde encontramos una gran cantidad de pelillos cortos, ¿sí? Es la caligrafía, ¿ok? Entonces, ustedes ya en el laboratorio, que lo tendremos la próxima clase, van a observar la diferencia entre hembras y machos en relación precisamente a los pedipalpos. ¿Ok? Bueno, y aquí volvemos a la otra imagen, en donde observamos lo siguiente. Pasamos a opistosoma. ¿Sí? Tenemos aquí el opistosoma. Vamos a tener que el opistosoma pierde esa característica metamerizada. Sin embargo, no quiere decir que no la tenga, sino la pierde ya en su última etapa de desarrollo de estos organismos. ¿Ok? Se ha visto que en arañas primitivas conserva la característica metamerizada, ahí sí es muy evidente. Pero en las arañas actuales no es muy clara la metamerización. Otra característica es que el primer metámero se angosta, como lo ven ustedes aquí, recibiendo el nombre de pedicel. Y esto es lo que marca la diferencia en cómo se une prosoma con opistosoma. ¿Sí? Recordarán, en los filiónidos se une a todo lo ancho. ¿Sí? No hay una diferenciación. En este caso sí. Tenemos el pedicel. Después ya tenemos
vean ustedes, en la parte dorsal hay un área, aquí está punteada, que tiene un color más oscuro generalmente. A esta área se le conoce como área cárdiaca. ¿Por qué? O cardíaca. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos la morfología interna? A esta altura lleva el corazón. Por eso se le conoce con ese nombre. ¿Ok? Bueno. También en el extremo posterior de este opistosoma vamos a poder observar, ¿sí?, algunas estructuras como son las siguientes. Una pequeña proyección media que recibe el nombre de tubérculo anal, por estar por arriba del orificio anal, que puede tener un desarrollo diferente dependiendo de la especie de araña. Después tenemos otras proyecciones, que pueden ser 4 o 6 proyecciones, que reciben el nombre de espineretas, o hileras también, espineretas, ¿ok? Y encontramos, por ejemplo, en este caso, tienen un aspecto, un arreglo pareado, y por eso se les conoce como espineretas anteriores, medias o posteriores. ¿Okay? Hasta 3 pares. 3 pares de espineretas. Estas espineretas están relacionadas con glándulas de la seda. Glándulas de la seda. Y estas glándulas de la seda tenemos un gran desarrollo hacia la parte interna del cuerpo. Y por la espinareta, ahorita vamos a ver en otra imagen cómo está conformada esta espinareta. En la parte ventral vamos a observar una especie como de pliegue. ¿Sí? Tiene un aspecto de pliegue, y a este se le conoce como pliegue epigástrico. Pliegue, en algunos autores lo manejan como surco. ¿Ok? Surco epigástrico o pliegue epigástrico. Vamos a observar que al centro de este pliegue epigástrico podemos encontrar 1 o 2 plaquitas más esclerotizadas, ¿sí?, que reciben el nombre de epiginio. ¿Sí? Epiginio. ¿Ok? Aquí la traducción fue epigino, pero es epiginio. ¿Ok? Les decía, es una o un par de plaquitas. Y enseguida vamos a encontrar el orificio genital. ¿Ok? Aquí encontraríamos el orificio genital. Hacia los lados del orificio genital, por este pliegue o surco epigástrico, vamos a encontrar los estigmas respiratorios. Son filotraqueales aquí, ¿sí? Y a este otro lado, ¿sí? Llamadas también como hendiduras pulmonares, ¿sí? Son estigmas respiratorios y corresponden a filotráqueas, ¿ok? Es un sistema filotraqueal, ¿de acuerdo? Nos vamos hasta el extremo posterior y en algunas arañas podemos observar otro estigma respiratorio o espiráculo. Generalmente este que está aquí es único, no es pareado como en los anteriores, y este generalmente va a corresponder a tráqueas, ¿sí? Pero estas tráqueas son poquitas, cortas, y diríamos el tejido no es espiralado, sino es circular, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el caso de los insectos, entonces, en estos donde encontramos tráqueas, son muy cortas, para nada tenemos el sistema que observamos en los insectos. ¿Okay? Y otra de las características es que el tenido, ¿se acuerdan? Característico de las tráqueas, que es espiralado, en este caso es circular. Bueno, entonces por eso seguimos manejando que el principal órgano de respiración en estos organismos son el sistema filotraqueal. ¿Okay? Enseguida tendremos aquí
las espineretas o hileras. Arriba del surco. El surco epigástrico. Arriba de la planta que se ve ahí. Esta parte O sería el lono de pedicelo. hace referencia a pedicelo ahí. Sí, aquí sería este. ¿Sí? Pedicelo. Bueno, entonces es así como está conformado el cuerpo de estas arañas. Bueno, vean aquí, en este caso, lo que habíamos comentado, el corazón. También observamos en esta imagen, muchachos, vean ustedes, las glándulas de la seda. Y ahorita vamos a ahondar más sobre las glándulas de la seda. ¿Sí? Bien. Cada espinereta, muchachos, cada espinereta, vamos a ver que se observa que está conformada por estas estructuras, como tubitos que les llaman microfuseles en forma general, porque podemos, de acuerdo a la forma de estos microfuseles, podemos variar la terminología, ¿sí? Y también el diámetro de estos va a variar, ¿ok? Pero entonces, para que ustedes observen que de cada espinereta vamos a tener que estar conformada por todo un grupo de microfuseles. Y de cada uno se emite la seda. Y vean ustedes acá, esta seda se une para formar un hilo. Y así es como vemos que emite la seda. ¿Sí? Aquí vemos una espinereta. Y vean ustedes, aquí sí podemos observar cómo emite varios hilos que al final se unen unos cuantos hilos. Y esto los van a manipular. ¿De acuerdo? Vamos a tener que, sobre todo en el último par de locomotores, hay una zona que parece que tiene gran cantidad como de espinitas que parecen como peine, y estas son las que se van a encargar, reciben el nombre de calamistro, y son las que se van a encargar de manipular los hilos de seda. ¿Ok? Vamos a encontrar diferentes tipos de glándulas de la seda. ¿Ok? Cada glándula emite una seda con diferentes características, de tal manera que hay diferentes usos que se les dan a la seda. ¿Ok? Bueno, uno de los usos que se les da a la seda es el construir su telaraña. Esta es la construcción de telarañas orbitales, pero no todas las arañas tienen telarañas orbitales, diríamos en forma general. Hay una variación en estas telarañas, ¿sí? Y también se maneja una cierta evolución en relación a cómo tejen sus telarañas, o si no hay una telaraña como tal. ¿Okay? Por ejemplo, hay algunas arañas que no tejen este tipo de telarañas, sino que hacen, como les decía, refugios, y el refugio lo tapizan con seda. Y ahorita les voy a pasar algunas imágenes. Bueno, vamos a tener que, por ejemplo, entonces uno de los usos es para la elaboración de sus telarañas, y sus telarañas ¿cuál va a ser el objetivo principalmente? Cazar a sus presas con el menor esfuerzo. Bien, entonces tenemos aquí a la arañita que se desplaza sobre un tallo de una planta. Vean aquí, emite un hilo de seda, lo avienta, y ayudada también por el viento del ambiente, tienen, digamos, tienen ojos inversos, indirectos, sin embargo ubican hacia dónde van a lanzar el hilo de seda.
Entonces ya lo lanzan y en el extremo apical del hilo de seda diríamos que hay una gotita de pegamento. Esta gotita fija el hilo de seda en el otro extremo donde lo lanzó y después la arañita se desplaza hasta el extremo en que lo lanzó para asegurarse que esté bien sujeto. Y sin embargo, las arañas siempre van a tejer, siempre van a llevar consigo, además del hilo que están manejando, el hilo de seda, van a llevar consigo un hilo de seguridad. Por eso habrán visto ustedes que de repente la arañita va bajando, ¿sí? O a veces ustedes les dan un chapulines a la arañita y ven que no sale, no, sale despacito, despacito, y ven que atrás ya fijó un hilo de seda. Entonces ya no va a rodar así como ustedes esperan, ¿no? ¿Ok? Entonces siempre tiene un hilo de seguridad. Bueno, en este caso ven ustedes la arañita ya fijó bien y con ella forma otro hilo. Después se desplaza hasta la parte más o menos media de ese hilo y se deja caer, pero ya ustedes están formando otro hilo de seda y se dirige hacia otro punto, de tal manera que al principio diríamos que su soporte de su telaraña tiene una forma de Y. Ya fija el hilo de seda y entonces se vuelve a desplazar sobre este hilo y empieza a tejer otro, se desplaza hacia el otro lado, ¿sí? Camina sobre este hilo, vean, y después se deja caer hacia otro punto y ya lleva otro hilo que va tejiendo. Así empieza a tejer todos los radios de su telaraña. La forma como teje esta telaraña va a variar de una especie a otra. Los especialistas en ella más o menos ya tienen un cierto conocimiento de cómo forman los hilos, cómo forman sus telarañas, perdón, cada especie, o por lo menos cada género de arañas. Maestra, o sea que tiene cada una un patrón. Cada una tiene un patrón de cómo conforman su telaraña. ¿Y qué es lo que varía entre...? Bueno, van a variar cuántos hilos radiales sean los que formen, por ejemplo. Otro de los aspectos que va a variar es que ya que terminó de elaborar sus hilos radiales, vamos a tener que empieza a tejer los hilos circulares o en forma de espiral, ¿ok? Y ahí es otra de las variaciones que vamos a encontrar. Por ejemplo, en este esquema, empezó del centro, vean ustedes, empieza a tejer en forma espiral, ¿sí? Su hilo de seda, lo empieza a ver en forma espiralada, ¿ok? Bueno. Después aquí vean ustedes, formó otra forma muy diferente, la espiral, ya no es una espiral completa, sino en una zona, vean ustedes, la arregló de tal manera que hubiera mayor número de hilos, ¿ok? Pero puede ser completamente espiralado. Otras arañas no empiezan a tejer del centro, sino empiezan a tejerlo, la espiral la empiezan a conformar de la periferia hacia el centro. Y en esos casos, muchas veces, al centro lo dejan libre, si fuera un hueco. Ajá. De tal manera que por ese hueco la araña puede pasar de un lado al otro, porque esta telaraña puede atrapar a su presa de un lado o del otro lado. Estas telarañas se les conoce como telarañas orbitales. ¿Ok? Ahora, no todos los hilos de la telaraña tienen pegamento. ¿Sí? La telaraña es exactamente dónde ubica los hilos con pegamento. El pegamento es lo que va a permitir que cuando tropieza su presa con la telaraña quede pegada a ella. Y al tratar de salirse, pues lo único que hace es enredarse con más hilos con pegamento. ¿Ok? Entonces, esta es una forma muy típica de construcción de telarañas orbitales. Como les decía, varía la forma que le dan al final a esta telaraña orbital. ¿Ok? Bueno, después vamos a tener que generalmente, bueno, regreso a esto mejor hace rato para ver el espectro reproductivo.
Entonces llega la presa, vean ustedes, puede ser otra araña u otro organismo, insectos, otros arácnidos, ¿sí? Incluso por ahí más adelante les voy a... Entonces ya en cuanto es atrapada, se acerca a la araña y la empieza a envolver, ¿sí? A enrollar con más hilos de seda. ¿Vieron la película Eso? Ah, claro. Que al principio era un payaso y al final de la película vimos que era un arañón. ¿Se acuerdan? Cómo tenía todo lo que se había llevado enredados en hilos de seda.